Santi, vengo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ecuatoriano. Y bueno, ¿por qué viniste acá, a Cancún? A ver, estamos dando seguimiento desde algún tiempo atrás en los distintos COPs que están haciendo los estados como movimiento indígena del mundo. Todos los países del continente americano, Mesoamérica, Suramérica, Norteamérica, África, Oceanía, Australia, Europa, estamos aquí, los pueblos indígenas. Los puntos que se quieren es que todos los acuerdos que se hagan en el marco de la COP16 pongan temas relacionados a derechos indígenas y las declaraciones de las Naciones Unidas y el convenio 169 de la OIT. Estamos aquí porque muchos de los gobiernos, muchos de los países que supuestamente son los que imponen, no quieren saber sobre temas indígenas. Y netamente los pueblos indígenas en los actuales momentos frente al cambio climático somos los afectados directos, como en el Polo Norte, como en África, en la cuenca del Congo, también en las islas donde están hermanos indígenas, en la Amazonía, las grandes sequías que se está dando. Si no hay derecho para los pueblos indígenas, no puede haber acuerdos que consensúen y que den garantías a los derechos humanos. Bueno, hoy yo entrevisté gente de Canadá, de indígenas de Canadá, quien está luchando contra las arenas petroleras y también las minas de uranio. Y ellos estaban hablando sobre los efectos de cambio climático en sus áreas. Y ¿podrías decirnos o contarnos un poco más de los efectos en su comunidad, de donde viene de cambio climático, especialmente en referencia? A ver, cambio climático últimamente en estos años, digamos, en estos últimos 5 años ha dado impacto. Por ejemplo, en la Amazonía, en el año 2008 ocurrió una sequía de 6 meses, que en ningún momento de la historia de la humanidad o en la historia amazónica no ha salido a ver. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? 6 meses de sequía significa que las fuentes hídricas de consumo humano, de pesca, caza, afectan bastante el buen vivir de los pueblos indígenas. Eso afecta la migración de los pueblos indígenas hacia las zonas donde que no hay sequía. Y eso es grave, en el lugar de donde que yo vengo, ¿no? Ahora, claro, el clima mismo ya no es como antes. Me acuerdo cuando yo era adolescente o niño, habían estaciones fijas, 6 meses de verano, había 3 meses de invierno. Ahora ya no hay eso. En invierno es estación seca, o en estación seca hay invierno, todo está confuso. Y eso afecta en la vida cotidiana de mi pueblo, de los pueblos que habitamos allá en el Amazonas. ¿Y qué está haciendo la gente en su región para sobrevivir con estos cambios y también para luchar contra el desarrollo y las cosas que están cambiando? A ver, uno de los procesos que han hecho los pueblos indígenas es luchar contra las empresas que afectan bastante al territorio, al hábitat y a los derechos indígenas. En los actuales momentos, dentro de los países o dentro de los pueblos indígenas, hacemos incidencia en informar por qué hay este cambio y también desde allí traer propuestas hacia estos eventos, hacia mandar nuestro reclamo a los países industrializados. Pero creo que los pueblos indígenas pedimos que nuestros derechos sean respetados, pero allí la decisión de los estados es la que prima. Entonces, allí lo que hacemos es reclamar, gritar, poner grito en los gobernantes, en los países y en estos eventos que es como la COP16. ¿Y ha participado en otros eventos como eso, como el COP 15, 14 y... Yo estuve en el COP13, de ahí estuve en el 15 y ahora en el 16.
Bueno, y tiene fe. Es como yo he escuchado que hay mucha gente que está diciendo que ellos no creen que no va a pasar nada en el COP16, que va a ser como igual a que pasó en Bolivia, como ellos no están escuchando qué está diciendo la gente indígena. Bueno, nosotros tenemos fe, porque hoy he estado escuchando las versiones del gobierno mexicano. México es uno de los países que nunca ha querido firmar acuerdos en otras COP. Ahora he escuchado que da apertura a México, está pidiendo a otros países que pongan actitudes y que firmen para el bien de la humanidad. Entonces, bajo ese discurso creo que algo va a quedar de acuerdo en este COP16. Lo que, lo que sí contradice, por ejemplo, Arabia Saudita está completamente en contra de derechos indígenas. Estamos cabildeando para ver si Arabia Saudita llega a dar la respuesta al llamado del gobierno mexicano. Y creo que todos los países están conscientes de lo que está pasando a este paso. Si no hay acuerdos hasta la COP17, 18, 20, que quizás habrá más efectos a la humanidad. ¿Cuáles son las demandas específicas del pueblo, de las voces del pueblo indígena? A ver, una de las demandas específicas que se está planteando, que el mecanismo de reducción de emisión de dióxido de carbono no llegue al mercado de carbono, que no sea manejado por bancos como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, no. Ese mecanismo tiene que ser una compensación de una deuda ecológica que tienen los países industrializados hacia los países del sur. Esa es la propuesta que nos hemos centrado. Si entra el mecanismo de mercado de carbono en los bancos, creo que eso afectaría, se convertiría en un negocio nomás. Y la banca, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional ya no trabajarían en función de paliar la realidad de la humanidad o la realidad del cambio climático, sino verían como un negocio, y creo que a eso se van a prestar muchos estados, a la cual le vemos grave nosotros que se metiera el tema de red en el mercado. ¿Y ha tomado inspiración de alguna otra organización, otra red, otro grupo indígena, quien también ha venido acá? Estamos en el Caucus Indígena. El Caucus Indígena es la reunión de todos los representantes indígenas del mundo. Está Asia, está de aquí de México, está una buena participación. Estamos del Cono Sur, Suramérica, Centroamérica, están también compañeros de África. O sea, ese es el Caucus Indígena. Nos juntamos indígenas y hablamos de los problemas reales que está pasando, y de ahí, en los términos de referencias del negociado, ponemos nuestra propuesta. Y nos hemos encontrado. Mañana posiblemente vamos a encontrarnos con los sectores sociales, con el Jubileo Sur-Sur, Espacio Mexicano, están allí cabildeando, y el día 7 creo que vamos a hacer una marcha grande. Y hoy también hemos protestado en ese espacio que parece el Mon Palace. Un grupo de indígenas hemos ido a parar ahí por respeto a los derechos indígenas, y creo que se sintieron mal desde la ONU, pero hemos hecho una protesta pacífica.